por la masacre de Margarita Belén, ocurrida en diciembre de 1976, con el resultado de 22 muertes por fusilamiento. Hoy se juzga a algunos de los ejecutores de la masacre de Margarita Belén por un hecho planificado, direccionado, un operativo conjunto de la policía con complicidad de autoridades civiles y de la Justicia Federal. Margarita Belén fue uno de los peores crímenes que han cometido. Yo creo que fue muy bien organizado porque acá en la masacre de Margarita Belén asesinaron y desaparecieron a los mejores dirigentes del nordeste argentino. Creemos que hoy comienza a romperse el cerco de impunidad, pero falta mucho para que podamos decir aún, si fueran condenados, que acá se hizo justicia. Nos falta conocer la totalidad de las víctimas, la totalidad de las personas responsables, cómplices y por supuesto el destino final de quienes hasta hoy permanecen como desaparecidos, que en realidad es el dolor más grande que nos queda. Con la vuelta a la democracia y con los juicios, se necesitó asistencia especial para las víctimas. Había que contener las secuelas sociales, familiares, individuales. Para esto, el Estado crea organismos específicos. Y en Chaco se crea el Programa de Asistencia Integral a las Víctimas de Terrorismo de Estado. Surge a partir de la desaparición de Julio López, que fue en el medio de un juicio, él era testigo y bueno, desaparece, hasta hoy en día está desaparecido. A partir de eso surgen lo que son los programas como de acompañamiento, pero más desde una mirada de la seguridad de los testigos, a quienes iban a denunciar, a la importancia que tenían y que podían pasar este tipo de cosas, digamos. Se empezó a ver la necesidad que tenían aquellas personas que iban a testimoniar de algún tipo de apoyo, contención y acompañamiento. Y de ahí es que se convoca a profesionales de la salud mental para poder evaluar estas situaciones y ver cuál era la mejor forma de acompañar a los testigos en este proceso judicial como una cuestión nueva. Se empieza a trabajar en la idea de la creación de un programa acá provincial, teniendo una mirada integral, en el sentido de tomar no solo la cuestión jurídica, que era lo que se estaba tomando en ese momento, que era puntualmente trabajar sobre los hechos y las denuncias, y trabajar la cuestión psicológica en cuanto a lo reparatorio en general, tanto en el aspecto social como en el aspecto psicológico, por los traumas sufridos durante el momento de su detención y que eso se notaba su prolongación en el tiempo y que volvían a surgir esas dolencias durante el proceso judicial. Es como que abrir una herida, digamos. Entonces se planteó el tema del trabajo, el trabajo de forma individual y grupal a través de los compañeros, la familia, y se fue convocando un grupo importante, digamos, en principio de personas, de profesionales y de compañeros que se fueron acercando, y ahí se conformó lo que es el equipo de asistencia integral a las víctimas del terrorismo de Estado. Cuando vos pasaste tantos años disfrazando ese momento, esos años que pasaron, en mi caso fueron 2 años alternados, pero con una violencia igual interina, ¿no? Eso estaba sucediendo, igual, no estaba presa, pero igual. Pasaba Balusi por la esquina de mi casa, paraba el auto, no podía volver tarde a mi casa, vivía, o sea, mis viejos con mucho miedo. Bueno, fue importante la asistencia en los juicios. Todo lo previo fue de algún modo muy amoroso y muy cariñoso, alivianándote toda la culpa que vos creés que tenés, ¿no? Si bien yo era consciente que yo no soy la culpable de la muerte de Fernando, si bien yo sé que yo en ningún momento fue lo último que hubiera esperado que alguien me hiciera, pero me lo hicieron, lo sentía como un peso. Y creo que a todas las víctimas le pasa eso. Sobre todo a las mujeres. Te torturan, te meten el dedo, te pegan, qué sé yo.
te violan, te matan a tu marido, te tienen presa, o sea, uno lo vive, yo lo viví con mucha culpa. Sabiendo que no era culpable. Ese proceso fue subsanado por ese acercamiento, que fue un proceso y fue muy importante. Y eran mujeres. Las mujeres saben llevarte a un camino de seguridad, a un camino de tranquilidad, mucho más que los hombres. Por eso las mujeres están revolucionadas ahora. Porque son las mujeres las que van a cambiar todo. La energía que tienen las mujeres a la hora de acompañar al otro es impresionante. De distinta manera, tomando no solamente la cuestión de juicio, sino también la reparación en cuanto a poder integrarse desde lo social. Puntualmente en los juicios lo que se hace es acompañar al testigo y trabajar en conjunto en estrategias con los abogados de la querella como la fiscalía para que justamente el acto de testimoniar sea un acto reparatorio y no un mero hecho de ir y contar los hechos y listo. Digamos. En otras provincias lo que se hace es acompañar puntualmente en el testimonio en el momento de la audiencia. Nosotros tenemos un trabajo que es en toda la etapa de instrucción y antes de la audiencia, durante la audiencia y posterior a la audiencia. Hoy, a los casi 63, sé perfectamente quién soy y me quiero. Me he llegado a un nivel de... Pero el proceso fue muy largo. Fue mucho tiempo viviendo dentro de la sociedad, viviendo una vida feliz, te diría, volviéndome a casar, teniendo una hija, pero abajo corría lo otro, que yo no lo podía decir. No es que no lo decía, sí, el padre de Julieta, por supuesto que sabía la historia, no con lujo de detalles, pero sabía la historia. Mis amigos sabían la historia con ningún detalle, porque tampoco se hablaba, porque bueno, hay gente que le cuesta o le costaba. Tenía 23 años cuando salí en libertad la última vez. Y los juicios fueron en el 2011, 13, 11. Fueron muchos años. Después la suerte de que además creo que lo definitivo para alivianar mi culpa fue encontrarlo a Miguel. No, en serio, porque con él yo pude tener quien me sostenga emocionalmente, porque era un par que le pasó lo mismo, o cosas peores, porque perdió a su mamá, a su hermana, y estuvo preso muchos años, pero bueno, fue muy importante. Lamentablemente, la deconstrucción del sujeto víctima de torturas, aislamiento y desaparición no es exclusiva del modus operandi de los gobiernos dictatoriales. En plena democracia, mujeres, niñas, niños y adolescentes sufren los mismos mecanismos en las redes de trata de personas o por esclavitud laboral. La contención y el acompañamiento al momento de declarar contra sus captores es un vínculo humano y necesario que debería aplicarse en otros casos. Los protocolos surgen a partir de esto, de estas necesidades, del poder ver al otro no como un objeto que va y le chupan información para poder acusar a tal o cual, sino como una persona que padeció una situación traumática y ahora la revive. No puede no revivirse esa situación en el momento de estar contándola, pero sí un poco apaciguar y contener en ese momento a aquella persona que está por relatar algo tan horroroso, digamos, como puede ser el hecho de una violación. Por eso se crean los protocolos como una forma de crear las condiciones como para que en ese momento no sea tan impactante para la persona que va a testimoniar. Se ha tomado,
por ejemplo, de lo que son los abusos infantiles, o sea, el tratamiento para los niños, a lo que tiene que ver con violaciones, abusos sexuales, digamos, a las mujeres. Cuando van a testimoniar y se pide, por ejemplo, que se desaloje la sala, se queda solamente un abogado de cada parte y con el tribunal se tratan de no hacer preguntas reiterativas, sino que solamente la persona relate lo que le surge en ese momento y hasta donde puede. Bueno, en realidad lo que se emplea acá son dos. Uno que lo creó el CELS y el otro la Secretaría de Derechos Humanos de Nación a través del Centro Ulloa. También presentaron un protocolo para la toma de testimonio a víctimas. Por ahora en las audiencias estamos tratando de que sea aplicado en todas las instancias. En 1984 se conformó el Equipo Argentino de Antropología Forense. Es una organización científica, no gubernamental y sin fines de lucro que combina la antropología y la arqueología forense para la investigación y la identificación en hechos de violaciones a los derechos humanos. Si bien se creó a partir de las desapariciones forzosas de la dictadura militar en nuestro país, su labor es tan importante que han sido convocados en todo el mundo. El equipo argentino de antropología forense fue fundamental en la identificación y en el hallazgo de los detenidos desaparecidos de la dictadura en Chaco. El análisis de sus restos permitió reconstruir con pruebas científicas sus últimas horas de vida, algo fundamental para contraponerlo a las versiones de los militares. El equipo surge en 1984, cuando retorna la democracia a la Argentina y era necesario buscar una alternativa forense para los familiares que querían saber qué había pasado con sus seres queridos durante la dictadura. Tenemos muchos familiares que se acercan porque no saben qué pasó con su ser querido, porque en Argentina no existe un sistema federal de cruce de información. Si una persona desaparece en Neuquén y aparece un cuerpo en Salta, no hay forma de cruzarlo a través de la informática. ¿Cómo se identifica un cuerpo? Identificar significa comparar dos tipos de informaciones. Cómo era la persona en vida, desde el punto de vista biológico, sexo, edad, estatura, marcas genéticas, diferentes tipos de información, con la información que obtenemos del análisis del cuerpo, que puede ser un cadáver fresco o puede ser un esqueleto, solamente los huesos. A través de una serie de comparaciones, donde la genética es solamente un elemento más, que muchas veces se piensa que es lo único que se utiliza, es donde podemos llegar en algunos casos a la posibilidad de identificar positivamente y decir, este cuerpo, este esqueleto corresponde a la persona que fuera en vida tal persona. Otro avance científico motivado por la búsqueda desesperada de personas es el índice de abuelidad. Recordemos que el plan militar era apropiarse de niños y alejarlos de sus familias consideradas subversivas e imponerles una nueva identidad. Entonces, el índice de abuelidad es lo que permite relacionar genéticamente el ADN de una persona con el de sus parientes sanguíneos, aún sin tener la sangre de su mamá o su papá biológico, que están desaparecidos. Se calcula que las fuerzas militares robaron más de 300 niños. Hasta mediados de 2018, 127 personas recuperaron su identidad. Entre los organismos clásicos sobresale, las comisiones familiares, la comisión de ex detenidos desaparecidos, de ex detenidos políticos, las ya clásicas madres y abuelas. Emerge este grupo, el EAF, un grupo de jóvenes antropólogos forenses muy comprometidos, también en la misma búsqueda, en la misma perspectiva, en la perspectiva de hallar los restos, las evidencias de que acá hubo un genocidio. Si bien yo tengo a mi hermana y a mi cuñado desaparecidos, así como
respeto mucho a muchos compañeros que tienen familiares desaparecidos que insisten en la búsqueda. Yo no busco porque están desaparecidos. Yo tengo una idea, digamos, sobre eso. Yo no quiero ver los huesos. Y después hay toda una especie así de galaxia de gente que se ha acercado a trabajar por la justicia, como abogados, el CELS. Se empezaban a crear estos organismos porque nosotros vinimos a salir justo en un momento de un desprestigio muy profundo de la dictadura militar. En muchos lugares de Latinoamérica, los que hicieron terrorismo de Estado lograron acuerdos con el establishment político, cosa que no ocurrió acá porque llegaron en un momento de mucho desprestigio, para lo cual yo creo que lo de Malvinas fue definitivo, pero hubo una larga lucha porque los familiares se venían organizando desde mucho antes y las Madres Plaza de Mayo también. Al calor de eso también nacieron otras organizaciones. La Comisión de Detenidos, de todo eso nació después. Para eso yo creo que es algo fundamental el nacimiento de estas organizaciones que se hicieron durante la democracia. De todas maneras no quiere decir que digamos, que lo que los une a los expresos es haber estado presos, sino el motivo por el cual fueron presos. En realidad estos organismos, no sé si organismos, instituciones, no tendrían que existir. Existen porque el Estado nos hizo cargo en su momento de poder brindar estas asistencias desde una mirada específica, digamos. La recuperación, la identificación primero, recuperación de los restos por parte de los familiares es un hecho reparador que cierra en cierta forma un ciclo y a la familia le permite hacer un duelo. La sociedad argentina reaccionó bastante rápido a una herida incurable que es un genocidio. Una sociedad que sufre un genocidio sufre una herida absolutamente insalvable. No se puede curar. Ya está como anclado en el ADN de la sociedad argentina. Va a ser muy difícil que alguien pueda borrar eso. Justamente como el tatuaje de un número de un judío en un campo de concentración. Está el EAF, está el programa de asistencia, también está la unidad de búsqueda de desaparecidos, porque pasado tantos años los familiares seguimos sin encontrar los restos de nuestros parientes, así como los nietos. Y bueno, tuvimos con el tema de la unidad de búsqueda, tuvimos que crear un espacio de investigación que esté por fuera tanto de la Fiscalía como de otras organizaciones para que se dediquen puntualmente a recabar información que nos ayude a encontrar el resto desaparecido. En el año 2006 fue donde se pudo hacer la identificación, gracias al trabajo del EAF, de 2 desaparecidos. Y este es también un punto importante porque se pudo identificar que en el cementerio fueron enterrados Alcides Bosch y Emma Cabral. ¿Y por qué es importante esto? Porque ambas personas no estaban en el traslado oficial o no figuraban entre los trasladados oficialmente en la versión que publicaba el ejército, ¿no? Y fueron enterrados como NN en el cementerio y eran los supuestos atacantes del convoy según esa versión oficial. Emma Cabral y Alcides Bosch habían desaparecido tiempo antes de la masacre y no se sabía nada de ellos. El cuerpo del Bocha es encontrado por unos pescadores en la costa cercana a Empedrado y se lo entierra en el cementerio de Empedrado, en un lugar que no era al lado de un árbol, no era un lugar donde normalmente se ponían tumbas. La gente del lugar cuenta que era muy común en esa época ver cuerpos flotando en el río. Estaba todo prohibido, la prefectura no se tenía que hacer cargo, a los pescadores les decían que si ven un cuerpo que lo tiren río adentro, cosa de que siga su rumbo, digamos. Entonces los lugareños por ahí iban y prendían velas en los lugares donde se enterraba a estos cuerpos que tenían características particulares, como el abdomen abierto, las huellas de los dedos borradas o cosas por el estilo, justamente para no lograr la identificación.
El día 7 de julio del 76, a las 11 de la noche, Martín desapareció. Nunca supimos si estuvo en alguna cárcel, si estuvo en qué lugar lo pudieran haber tenido. Supuestamente sabemos que está muerto, pero cadáver no tenemos, no sabemos nada. Fueron secuestrados y asesinados, desaparecieron de la vida de sus familias y la herida sigue abierta. La represión de la dictadura argentina ha llegado a denominarse genocidio contra el pueblo argentino, y en los últimos años muchos de los responsables han sido enjuiciados. A la pena de prisión perpetua. Hay mucho todavía por conocer, de muchas de las víctimas todavía no han sido reconocidas. De algunas no se conoce el nombre, no se puede determinar, aunque hayan sido nombrados por sobrevivientes, no se puede determinar de quiénes se trata. Los bebés que nacían en los centros de detención eran sustraídos de sus padres y adoptados por las familias de los militares. Los cuerpos se enterraban en fosas comunes, tumbas sin nombre, o se arrojaban al mar desde aviones en los llamados vuelos de la muerte. A la gente se la adormecía con una inyección en la enfermería de la ESMA, se la subía a helicópteros o se la trasladaba en camiones hasta donde estaba el avión, y el avión era piloteado hasta una zona del Río de la Plata y ahí eran arrojados al mar, adormecidos, aquellos secuestrados que habían sido designados para ser eliminados de esa manera. Desaparece ella el 17 junto con el marido, con el negro amarilla, el mismo 17 también. Los chicos se salvan, mi hermana los guarece detrás de un sillón y ella abre fuego, ella digamos entra en combate. Y según cuenta el mayor, Mauricio, por ahí dice, mamá tiraba con el revólver y gritó y se cayó y estaba con sangre. O sea, ahí nos enteramos de que, pues, este testimonio de este pequeño, que cayó herida, por lo menos cayó herida. Me llaman por teléfono de abuelas y me dicen que van a llegar a Resistencia un grupo de abuelas para extraer sangre. Vienen, nos sacan la sangre, un hermetismo absoluto, no nos dicen para qué. Pasa el tiempo, digamos, un mes, y me llama la Carlota. Me dice, Miguel Ángel, ¿estás sentado? No, le digo, sentate, porque apareció tu sobrino. Digo, ¿qué sobrino? Bueno, ahí me cuenta el tema de que es un hijo de Marcela, que nadie sabía que había nacido en Campo de Mayo, y tan es así que ni Marcela aparentemente sabía porque estuvo con mi hermana 15 días antes. Y las hermanas, las amigas se cuentan, che, quedé embarazada, algo. Entonces dice, él los quiere conocer. Y viajamos los amarillos y los más finos a Buenos Aires. Empezamos a hablar, todos presentándose, todo. Y lo gracioso es que los hermanos, lo primero que observan en este chico, que todavía se llamaba Martín, cómo tenía el lóbulo de la oreja, porque era una característica de todos los hermanos, porque Guillermo Amarilla tenía el mismo tema, tenían el lóbulo pegado así, no así suelto, y lo tenía así, y fue muy lindo. Y en un momento dado se acerca, me dice, tío, ¿qué le gustaba a mamá? ¿Qué sé yo? Mira, a ella le gustaba, por ejemplo, la música. Ella tocaba el acordeón a piano. O sea, si yo toco el acordeón a piano. Bueno, ahí empezaron una serie de coincidencias increíbles.
Y bueno, se convirtió en el nuevo sobrino, con nueva amarilla morfina, y no puede creer que él haya empezado a vivir a los 35 años. El caso de Carlos Zamudio, donde según la versión oficial, Carlos Zamudio se fuga del enfrentamiento, del supuesto enfrentamiento. En su fuga llega a Misiones, y en Misiones se produce un nuevo enfrentamiento donde ahí finalmente lo matan. Según el trabajo de LEAF, los restos de Carlos Zamudio tenían el fémur roto. Testigos que dicen haberlo visto en la Alcaidía, que es de donde sale el convoy, ya lo ven lastimado de esa forma, y el LEAF confirma que tenía el fémur roto. Una persona que tiene el fémur roto no puede trasladarse, es imposible que se traslade y encima se tirotee con el ejército, se traslade 300 kilómetros, más de 300 kilómetros, ¿no? Saber dónde están. Nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre, o su hijo. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir.